Buenos días, mi nombre es Catalina Tobón y pertenezco al Centro Estratégico de Inversiones de Scandia Colombia. Bueno, bienvenido a nuestro espacio de los miércoles, donde vamos a hablar sobre el contexto de mercado bajo una coyuntura bastante volátil que hemos vivido en los últimos días. Bueno, ¿qué ha pasado de nuevo? ¿Qué hemos visto desde la última vez que hablamos? Pues sin lugar a dudas, estamos en el proceso donde distanciamiento social implica distanciamiento económico. Y eso ha generado los máximos niveles de estrés en los mercados. Si miramos la gráfica a la derecha, observamos el índice de estrés financiero que si bien está lejos de los máximos niveles que observamos en el 2008, está bastante alto frente a su promedio. Solamente para contextualizar, durante el 2008, el índice de estrés económico llegó a cerca de 8 desviaciones estándar por encima de su promedio, y en esta situación de distanciamiento social y pánico con relación al coronavirus, estamos cerca de 3 desviaciones estándar con respecto a su promedio. Obviamente es inferior, pero sí nos muestra que los mercados están bajo mucha presión, bajo mucho estrés y obviamente bajo mucho pánico. ¿Y esto a qué se debe? Pues en la página izquierda vemos cómo, si bien los casos de coronavirus en China pues se estabilizaron, ya casos locales no hay, simplemente hay casos de contagios externos. Los casos al exterior de China se han incrementado de forma muy rápida, de forma exponencial, y particularmente el caso de Estados Unidos en este momento está generando muchísima preocupación porque estamos lejos de lograr el pico viral y el crecimiento ha sido muy rápido y las fatalidades han incrementado de forma notoria. Ahora, no todos son malas noticias. En Italia, el caso de fatalidades, el número de fatalidades ha logrado estabilizarse y aparentemente este país estaría cerca de alcanzar su pico viral, entendido como el momento en que el número de nuevos contagios empieza a bajar. Ahora bien, hablemos de lo que ha pasado con la Reserva Federal y por supuesto con los gobiernos en el resto del mundo. Esta semana hemos obtenido noticias fundamentales frente a una expansión cuantitativa sin precedentes de los diferentes bancos centrales del mundo. Y hablemos puntualmente de lo que ha hecho la Reserva Federal. ¿Por qué la Reserva Federal ha inyectado tanta liquidez, una liquidez sin precedentes? En la gráfica de la izquierda vemos cómo, se puede cuantificar los niveles de liquidez del mercado de dólar en el mundo, y eso se puede utilizar un indicador que se llama el FRA-OIS o el retorno real de la tasa de 10 años, y cuando sube este indicador quiere decir que la liquidez en dólares se está contrayendo, y cuando baja pues quiere decir que la liquidez está estable. Acá en esta gráfica de la izquierda observamos cómo había sido el comportamiento de este indicador, particularmente en el mes de febrero y los primeros días de marzo. En marzo el indicador se pegó una trepada impresionante, impresionante, y por eso el Banco Central de Estados Unidos tuvo que inyectar liquidez sin precedentes para suavizar ese estrés. Y vemos como a finales de marzo ya el indicador empieza a ceder y empieza a llegar a niveles cercanos a lo que observamos antes, digamos, de marzo, donde se dio ese endurecimiento tan fuerte de las condiciones de liquidez. ¿Por qué se dio eso? Pues básicamente a todo el mundo le dio por demandar dólares en ese proceso de aversión al riesgo, y la subida fue bastante dramática. Ahora, no todo es color de oro, porque básicamente la política monetaria expansiva ha estado muy enfocada en comprar títulos pues con calificación grado de inversión, pero los títulos que no tienen grado de inversión, lo que se denomina el mercado high yield en Estados Unidos, ha mostrado un incremento sin precedentes, y el spread entre un título high yield
y pues un título, digamos, libre de riesgo se ha incrementado también de una forma bastante dramática y vemos pues que sin lugar a dudas estamos en máximos históricos. Entonces el mensaje aquí es decirles, sin lugar a dudas, la Reserva Federal ha logrado suavizar el nivel de estrés del mercado de liquidez de Estados Unidos. Sin embargo, el tema de los bonos high yield sigue mostrando que aún hay temas de liquidez. Ahora bien, nada es gratis. Si el Banco de la Reserva sigue con esta política monetaria tan expansiva, su hoja de balance, esto lo estamos viendo en la gráfica derecha, que básicamente la hoja de balance es la cantidad de bonos que el Banco Central de Estados Unidos tiene en sus arcas. La línea azul clara son los bonos gubernamentales y la línea gris son lo que se denomina los mortgage-backed securities, que no son más sino titularizaciones, digamos, de títulos hipotecarios. En la crisis del 2008-2009, si se dan cuenta, el Banco Central de Estados Unidos no tenía ni un mortgage-backed security, tenía muy poquitos bonos del Tesoro, pues tenía, digamos, una cantidad moderada de bonos del Tesoro. Cuando se dio la primera expansión cuantitativa que se dio a partir del 2009, vieron cómo estos títulos o el balance de la Reserva Federal se incrementó de forma súper importante, y esto se ve pues con la subida de 500 a 1500, y hoy en día pues básicamente está en máximos sin precedentes y seguramente va a seguir bajando, va a seguir subiendo este balance de la Reserva Federal. Acá importante, pues en este momento estamos en un entorno donde la economía pues está, como les decía, distanciamiento social quiere decir distanciamiento económico, es decir, la economía no está funcionando, pues está parada en muchos países del mundo, pero en la medida en que la economía empiece a mejorar, pues esta liquidez y esta hoja de balance de estas inyecciones, no solamente de la Reserva Federal, sino también del Banco Central Europeo, del Banco Central de Inglaterra, del Banco Central de Japón y hasta el mismísimo Banco Central de Colombia, que ahorita hablaremos a profundidad, pues va a estar rondando esa liquidez en los mercados, y esa liquidez seguramente va a buscar oportunidades interesantes que pues se están materializando en estos momentos de caídas dramáticas. Ahora bien, el tema no es solamente un tema de política monetaria expansiva, el tema también es un tema de política fiscal expansiva, y se estima que el déficit del gobierno podría llegar incluso por encima del 10% del PIB si la situación se pone muy complicada en Estados Unidos. Ese no es el caso base, pero pues de todas formas hay que tener eso en el radar, y eso implicaría obviamente un deterioro de la posición fiscal de Estados Unidos y por supuesto del endeudamiento externo. Ahora bien, ¿qué ha pasado en China? Que es, pues, como les decía, nuestro modelo un poco de una economía que ya vivió a profundidad, digamos, el stop económico del coronavirus, y un poco podemos extrapolar la experiencia china a la experiencia posiblemente de Estados Unidos, de Europa e incluso de Colombia. Entonces, ¿qué tenemos de nuevo? Se dice que China es como el FIFO, First In, First Out. Entonces, fue la primera que entró en el coronavirus, pero pues también es la primera que está saliendo de esa situación tan dramática. Entonces, ¿qué vemos? Esta gráfica de la derecha muestra la relación entre los mercados de China y el mercado, digamos, del mundo, el MSCI World. Y lo que muestra es esa relación entre más arriba, quiere decir que está mejor el mercado de China en comparación con el mercado del mundo. Y efectivamente, cuando se tocó el pico viral en China, que fue básicamente a mediados de febrero, el mercado de China topió, antes estaba comportándose peor que el índice del mundo, y en la medida en que ya se alcanzó el pico viral, pues lo que vimos básicamente a la derecha es cómo esa relación entre el mercado chino y el mercado del mundo empezó a mejorar para el mercado chino. Entonces, en síntesis, el mensaje es primeros en entrar, primeros en salir, pero la experiencia que tenemos de China es bastante favorable en materia de mercados financieros. ¿Por qué? Porque ya se tocó el piso de los mercados financieros. Entonces, la luz al final del túnel es que una vez se llegue al pico viral en economías como la italiana, en economías como la francesa y posiblemente en economías como la estadounidense, seguramente los mercados financieros podrían empezar a mostrar
un mejor dinamismo. Ahora, obviamente el tema no es nada, no es poco preocupante en términos del impacto de un alto súbito en una economía. En el caso de China, se proyecta que eventualmente en el primer trimestre la economía china habría caído más del 10% y obviamente esto tendría unas implicaciones en materia de crecimiento a lo largo del año. Antes de que empezara el coronavirus, se esperaba que la economía china creciera cerca del 6% y ya con esta situación se espera que posiblemente no logre crecer más del 4% en el mejor de los casos. Incluso hay economistas que hablan de un crecimiento de China del orden del 2%, obviamente dependiendo de qué tan rápido se restaure la economía a escala global en la medida en que la recesión en Europa no se vuelva una depresión o que Estados Unidos logre frentear esta situación de forma mucho más exitosa a lo que han hablado algunos economistas bien pesimistas que hablan que la economía de Estados Unidos también podría experimentar en el segundo trimestre caídas superiores a 2 dígitos y entrar en un proceso de recesión profunda que, como ya hablaremos más adelante, no es nuestro escenario base. Pero obviamente aquí el disclaimer que tenemos que hacer es, en un mundo de incertidumbres, una situación sin precedentes, pues cualquier proyección es válida y también es muy cambiante. Lo único que tenemos es información de China, porque aún no tenemos data real de países como Italia o incluso de países como Estados Unidos que están en medio de la crisis de salud y todavía la data económica pues es bastante, digamos, preliminar o inexistente. Ahora bien, ¿qué podemos decir en materia sectorial y cuáles serían los sectores ganadores y cuáles serían los sectores perdedores teniendo en cuenta el caso de China? Sin lugar a dudas, pues todo el tema de acomodación, de comida, todo el tema de turismo, todo el tema de retail, de transporte, serían los sectores más afectados. Y de hecho, eso lo hemos visto en Colombia. Ya los sectores de restaurantes están, pues digamos, cerrados, digamos que con problemas un poco en términos de flujo de caja, y obviamente pues todo el tema de turismo y particularmente pues digamos que en Colombia el tema de la Semana Santa pues va a caer en pleno coronavirus y esto implica una pérdida importante para este sector. Y pues todo el tema de retail, ya la gente pues no está comprando en sectores como lugares como Falabella o tiendas, digamos, grandes superficies, pues porque simplemente la gente no puede salir. Y eso pasó en China. Ahora bien, los sectores que siempre, pues, o que no pararon de funcionar en China fueron telecomunicaciones, internet, seguros, energético, bancario, el gobierno, el sector salud, todo el tema de servicios profesionales, todo el tema de inversiones, pues no se vio tan afectado. Y en ese orden de ideas, pues también uno puede extrapolar esta situación de sectores tanto para la economía de Estados Unidos como para la economía colombiana. Entonces, en síntesis, ya la economía china está mostrando una recuperación del orden del 85% de su actividad. Caso, por ejemplo, digamos importante, las tiendas Apple que estaban todas cerradas, ya prácticamente se abrieron en toda China. Por ejemplo, las tiendas de Kentucky Fried Chicken, que todas las cerraron, ya están abiertas casi al 90% en China. Entonces, digamos, la normalización de la producción se ha dado bastante rápido. Obviamente, el tema más importante para resaltar es el tema de la persistencia del choque. Entonces, lo que hemos vivido ha sido un choque de oferta y de demanda. Si el choque es transitorio, pues el impacto en la economía no debería ser tan grande, pero si el choque es permanente, pues el impacto debería ser mayor. ¿Qué haría que el choque en China, por ejemplo, fuera mucho más permanente que transitorio? Pues número uno, que la gente quede tan traumatizada que cambie sus hábitos de consumo y no vuelva a un centro comercial, no vuelva a comprar una tienda retail, no vuelva sino a trabajar y a la casa, y eso obviamente afectaría a la economía. En este momento todavía está en una transición, o sea, la gente está yendo a trabajar, pero la gente todavía le da miedo ir a un Starbucks o ir a un concierto o ir a un centro comercial. Entonces, todo ese cambio en el mindset de las personas, pues sin lugar a dudas se va a tomar un tiempo y por supuesto, pues esto podría hacer que el choque dure un poco más. Pero nuestro escenario base es que China tenga una recuperación
digamos, relativamente rápida en línea con lo que ha pasado y que esto suceda en otras partes del mundo. Obviamente, vuelvo y reitero, hay economistas que nos hablan de depresión, hay economistas que nos dicen que el tema va a ser mucho más persistente que transitorio y que básicamente el impacto va a ser gigante. Y pueden tener toda la razón y ningún view, digamos, que se puede hablar que es más preciso que otro, porque, como lo decía antes, esto es un choque que no habíamos visto, digamos, un choque sin precedentes. Entonces, pues la información que el analista utiliza, pues simplemente es información del pasado, y si no existe una característica de estas, pues simplemente las proyecciones pueden ser muy cambiantes y pueden variar de forma sustancial. Ahora bien, si no hay un riesgo de persistencia muy fuerte, ¿qué esperaríamos? Pues esperaríamos que el impacto en la economía global fuera escalonado. O sea, en el primer trimestre vimos el impacto de la economía china con una caída cercana a 2 dígitos. En el segundo trimestre veríamos el impacto de la economía estadounidense y europea. Ahora, el impacto de la economía europea estaría inmerso entre el primer trimestre y el segundo trimestre, y el choque más fuerte para la economía estadounidense estaría en el segundo trimestre, y la economía colombiana y las economías latinoamericanas estarían más o menos alineadas con el choque muy fuerte que sería durante el segundo trimestre, en línea con lo que está pasando en Estados Unidos, porque básicamente el paciente 1, digamos el pico viral, tanto de Norteamérica como Suramérica, estarían más o menos sincronizados. Entonces, mensaje, sí, el impacto no es tan persistente, o sea, es temporal, pero escalonado, digamos, a lo largo del primer semestre, teniendo en cuenta que todo empezó en Asia y así fue yéndose hacia la derecha. Pues esperaríamos que la economía global crezca algo cercano a lo que creció en la crisis del 2008. En la crisis del 2008 creció cerca del 1%, 1.5%, se esperaría incluso que crezca mucho más hacia el 2%, pero pues vuelvo y reitero, esto va a depender de la persistencia del choque, y nadie tiene con certeza, o nadie sabe con certeza realmente la persistencia de este choque. Lo cierto, y como lo decíamos antes, es que aquellos mercados o aquellas economías como Japón, Corea del Sur y China, que ya tocaron el pico viral, ya tocaron también el piso en la caída de sus mercados financieros. Entonces, pues eso también nos da algo de tranquilidad, pensando que en la medida en que haya también mucha más tranquilidad en términos de la salud por parte de los agentes, pues eso va a hacer que también esas reacciones de pánico que se dan en los mercados financieros pues tienden a suavizarse, y la gente empiece a mirar un poco más con perspectiva y aproveche las oportunidades de inversión que se presenten. Entonces, uno que esperaría, pues básicamente una acción coordinada muy fuerte de los gobiernos, no solamente en política monetaria, sino en política fiscal, como hasta ahora lo hemos visto. Hoy vimos que los mercados financieros a nivel global estuvieron mostrando una dinámica altamente positiva, muy relacionada con la expectativa de aprobación de un paquete de gasto en Estados Unidos denominado una de las más grandes bazucas en términos de ayuda, por cercana a $2 trillones. Recordemos que en la crisis financiera esta ayuda no alcanzó, o sea, bordeó cerca de $700 billones, y esta sería cercana a 2 trillones. Sería un ayuda sin precedentes que implicaría obviamente un incremento importante del déficit fiscal de Estados Unidos, pero que también haría que el estadounidense de a pie, las personas, los hogares, no se vieran tan impactados y pudieran seguir consumiendo para darle un piso a la caída de la economía de Estados Unidos y suavizar ese alto súbito que se da por el aislamiento social. Ahora, en ese sentido, pues nosotros seguimos esperando una mayor probabilidad que se dé una recuperación en U, y a que nos quedemos en una, digamos, dinámica en L, que es un poco lo que han hablado algunos economistas, que es una caída fuertísima y que la economía se quede estancada en los próximos semestres. Yo pienso que los agentes pues van a aprovechar toda esa inyección de liquidez, todas esas ayudas gubernamentales
para reanudar sus negocios y para seguir avante en una crisis que seguramente puede hacer que la población más adelante sea más consciente de sus procesos de consumo y que sea mucho más responsable con el medio ambiente, pero que también, digamos, la población salga fortalecida y con ganas de salir adelante y de seguir con sus procesos productivos y en ese sentido seguir con ese proceso de crecimiento a todo nivel. Entonces, pues esa es como la perspectiva pensando en lo que pasó en China o inspirándonos un poquito de lo que ha pasado, porque pues ellos todavía están en ese proceso, digamos, de normalización del ciclo productivo. Pero a mí sí me gustaría hablar un poquito de Colombia y básicamente es, pues, ¿qué estamos esperando? Ya hemos visto muchos analistas hablando, pues obviamente la gente en medio del pánico tratando de hacer sus proyecciones con la información disponible y pues lo que tenemos disponible realmente es información de enero y de febrero. Esa es la realidad. Y esos datos pues nos mostrarían que enero y febrero fueron buenos meses y que marzo viene bastante mal. La demanda de energía en marzo cayó de forma bastante fuerte y seguramente vamos a tener un mes de marzo muy malo que nos podría llevar a que el crecimiento del primer trimestre seguramente no supere el 3% y se vaya a 2,5 o 2,8%. Pero lo grave no es el primer trimestre, lo grave es el segundo trimestre, porque volvemos, distanciamiento social quiere decir distanciamiento económico. Y eso implica que muchos sectores estén parados, sectores como el retail, sectores como los restaurantes, los hoteles, los centros comerciales, los establecimientos, digamos, de entretenimiento, todo esto van a ser sectores muy golpeados. Afortunadamente el gobierno también está preparando o ha preparado un paquete de medidas bastante acertadas para ayudar a la población a hacer frente a esta situación. Entonces, en cierta forma, pues las personas van a tener una dilatación en sus pagos de obligaciones bancarias, en sus pagos de recibos, etcétera, etcétera. Y esto debería darle un alivio a la población en medio pues, del aislamiento social que pues si bien digamos que tiene ciertas implicaciones económicas, también muestra que ha sido bastante eficiente en el control de la contaminación y en el control de la propagación del virus. Pues ya estamos cerca de 300 casos, pero pues digamos que a pesar de que haya incrementado de forma dramática, pues si no se hubieran tomado las medidas sin precedentes que ha tomado el gobierno, pues tendríamos una tasa de contagio mucho mayor y obviamente una tasa de mortalidad también mucho mayor. Ahora bien, todo el mundo habla, bueno, pues es que el verdadero coronavirus de la economía colombiana va a ser la caída del precio del petróleo. Sin lugar a dudas, para Colombia es muy grave que el precio del petróleo caiga, pero esta gráfica nos muestra que en la crisis subprime el precio del crudo llegó a niveles cercanos a $30. En el choque del petróleo del 2015, el precio del petróleo llegó a niveles cercanos también a $25 el barril. Y ahorita en la guerra de precios que estamos viendo y pues digamos y la caída de la demanda por el coronavirus, pues también estamos en niveles mínimos. Entonces un poco la extrapolación que podríamos hacer es que pues la caída reciente en los precios del petróleo se presentó muy rápido comparado con las crisis anteriores, pero en la medida en que también esta caída ha sido tan rápida, seguramente también se va a dar una corrección tal y como sucedió tanto en el choque petrolero del 2015 como en la crisis subprime del 2008. Entonces no esperamos que el precio del petróleo se quede estructuralmente en $20 el barril, sino en la medida en que la economía se normalice y que Arabia Saudí y Rusia empiecen a ser un poco más conciliadores en sus posturas de producción, pues el precio del petróleo tenga a estabilizarse mucho más hacia $40 el barril, incluso por encima, en línea con lo que ha pasado en otros momentos de crisis. Ahora bien, hablemos de mercado. ¿Qué ha pasado? Pues la verdad es que los mercados pues, han mostrado una volatilidad sin precedentes. Básicamente, aún en muchos mercados todavía no hay indicadores o señales de compra direccionales. Tenemos, digamos, una situación de pánico en muchos de los mercados. Sin embargo, a pesar de esto, nosotros mantenemos un view positivo
de mediano plazo, ya que pues digamos que esta caída ha dado unas oportunidades excelentes de entrada para los inversionistas en niveles realmente que no se veían. Terminamos un 2020 donde todo se veía súper caro. Cuando uno miraba las acciones en Estados Unidos decía, oiga, desde un punto de vista de múltiplos se ve súper caro. Cuando uno miraba las acciones en Colombia se veían absolutamente caras. Cuando uno veía la renta fija en todas partes decía, ¿para dónde más? Las tasas no pueden bajar más. Y ya estamos viendo que bonos en Colombia que estaban en niveles del 6, 5% han llegado a niveles del 9%. Hemos visto cómo los múltiplos, los dividend yields de las acciones colombianas se ven impresionantes. Entonces, la verdad es que pues creemos que los movimientos van a ser muy rápidos. Y lo más importante es cuando se den estos movimientos, pues lo importante es que uno esté inmerso en el mercado para que no pierda esa oportunidad, digamos, de recuperación de las caídas. Porque básicamente cuando se dan las caídas, pues los momentos de recuperación también se dan de forma rápida y pues si uno no está, si uno tiene la tentación de salirse del mercado o de su perfil de riesgo en este momento de fuerte valorización y se va a resguardar a un money market o a un, digamos, eh, activo muy conservador, pues cuando se dé el proceso de corrección, pues básicamente yo no voy a estar ahí y no voy a poder recuperar pues mis pérdidas. Básicamente en la historia desde 1960 ha habido cerca de 2 episodios de caídas extraordinarias y en promedio esas caídas han tardado cerca de 122 días en recuperarse, pero aquí lo importante es que la historia muestra que si uno se pierde los 10 días, los mejores 10 días del mercado de forma consistente, pues básicamente el valor de su inversión puede llegar a ser la mitad. Entonces, sustancial o importantísimo, pues pensar que no es el timing en los mercados, sino es el tiempo en los mercados lo que cuenta. Y en ese orden de ideas, pues si uno es un inversionista disciplinado, consistente y que ha visto cómo sus valoraciones se han visto afectadas y dice, ah, Dios mío, ¿qué es esto? He perdido la mitad de mi dinero y demás. También, pues si uno no necesita el dinero, si uno no necesita la liquidez, pues básicamente quedarse tranquilo y no tomar ninguna decisión emocional en un momento de pánico, sin lugar a dudas, es una buena decisión. Eso es bien importante y por eso un poco, digamos, hacer énfasis en este tipo de gráficas. Durante el 2008 vimos cómo los mercados accionarios cayeron cerca de 38% y un año después habían recuperado cerca del 23%. Un par de años después habían valorizado, también se seguían valorizándose. Y una persona que hubiera comprado acciones, por ejemplo, en el Dow del 2008, hoy en día pues tendría valorizaciones de ese activo superiores al 400%. Entonces, realmente, siempre que se dan caídas, se dan correcciones. Y eso mismo pasa en las acciones locales, y eso mismo pasa en los commodities, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente la diversificación es clave, pero también es muy clave entender cuál es mi objetivo de ahorro e inversión, para qué estoy yo haciéndolo, y si yo soy un inversionista de largo plazo, pues no me debería preocupar tanto por estos momentos de caída tan dramáticos, porque sin lugar a dudas voy a tener la oportunidad de recuperar esas pérdidas. Es como el ejemplo que siempre hablamos, un ejemplo pues muy sencillo, pero es si yo tengo un apartamento, yo creo que ese apartamento vale 1.000 millones y en un momento donde hay pánico en Bogotá, mi vecino me ofrece 200 millones. Si yo le vendo el apartamento, pues básicamente yo materializo una pérdida de 800 millones, pero si yo digo, no, qué pena con usted, pero yo me quedo con mi apartamento y me espero hasta que la situación esté un poco mejor, pues puedo lograr vender mi apartamento esperándome un tiempo en los 1.000 millones que yo considero que es el valor. Entonces, aquí es un tema de paciencia. Evidentemente, si yo necesito los 200 millones ya, pues estoy dispuesto a perder 800 millones por mi apartamento, pues sí, de golpe me toca.
Pero si yo tengo esta inversión y puedo mantener el apartamento durante un buen tiempo, pues no necesito materializar la pérdida y me puedo aguantar y decirle a mi vecino, chao, yo no le voy a vender mi apartamento en 200 millones, usted está chiflado, y yo me quedo con mi inmueble y cuando la situación esté mejor, salgo a vender mi inmueble al precio que yo considero es el correcto. Y eso es lo mismo con las valoraciones de mercado. Cuando yo tengo un título que antes valía 100 pesos y se cae y llega a valer 95, si yo salgo a vender el título, pues yo materializo la pérdida de los 5 de mi título. Pero si yo me espero cuando otra vez vuelva a valer 100, pues yo ahí puedo, si quiero salir del título, salir, pero salir, digamos, en un nivel sin materializar la pérdida. Obviamente, pues hay títulos que son mucho más volátiles que otros. Por ejemplo, las acciones en Colombia son altamente volátiles, las acciones en Estados Unidos también son altamente volátiles. Pero en términos generales, en el largo plazo, si uno analiza una serie entre el 2009 y el 2008, la gran mayoría de activos muestran retornos positivos, incluido la renta fija en Colombia, la renta variable en Colombia, las acciones en Estados Unidos, los bonos emergentes. Entonces lo importante es tener esa persistencia, esa disciplina y esa constancia de estar en el mercado, de estar diversificado y sobre todo no tomar decisiones en momentos, digamos, de pánico. Evidentemente en este momento es difícil, pues porque estamos no solamente en una situación dramática en términos económicos, sino también de salud, todo el tiempo pensando qué tal que me contamine, qué tal que se contamine una persona en mi familia, qué va a pasar con mi negocio, qué va a pasar con esta economía, y todos estamos, digamos, en esa situación compleja de un virus, pues que es muy simple, pero que todavía no se tiene la cura, todavía la verdad es que pues hay muchos laboratorios del mundo haciendo pruebas para la vacuna, pero pues nadie tiene la vacuna realmente. Hay muchos tratamientos que han puesto en marcha, pero pues también la producción masiva de esos tratamientos no se ha dado y tampoco hay una prueba realmente veraz y científica que el tratamiento sea eficiente para cada uno de los pacientes. Entonces hay mucha problemática o hay mucha incertidumbre con relación a esto, pero lo cierto es que si uno utiliza el tiempo a su favor, pues sin lugar a dudas puede hacer frente a estas situaciones tan dramáticas de volatilidad de forma eficiente. Es decir, la mejor forma de invertir sin importar la coyuntura económica es utilizar el tiempo a nuestro favor, y para eso se necesita paciencia, se necesita persistencia, se necesita disciplina. Y básicamente pues eso como se ve pues en una inversión con regularidad que básicamente te minimiza los temas de volatilidad. Entonces, si yo ahorita tengo de golpe una liquidez importante y puedo aprovechar estas oportunidades de comprar acciones mucho más baratas, pues puedo compensar un poco esa pérdida de acciones que tuve que compré de golpe más cara, y voy promediando a lo largo del tiempo. Es muy difícil que yo haya comprado dólar a 2.000 y que los tenga y que justo los haya vendido a 4.300, a 4.200. Pero si de golpe yo compré algo de dólar a 2.500, después compré algo de dólar a 3.000 y a lo largo del tiempo fue adquiriendo algo de dólar, pues yo promedié y pude obtener un buen nivel en la compra de este activo. Ahora, importantísimo que las inversiones de uno pues logren batir la inflación en el largo plazo. En este momento de tanta volatilidad, pues todos tenemos la tentación de decir, uy, yo me doy una cuenta de ahorros que me rente el 3% y ahí me quito ese problema tan horrible de la volatilidad de los mercados. Claro que sí, pues se puede hacer, pero obviamente en el largo plazo una cuenta de ahorros no te va a lograr batir la inflación. Puede ser que no tenga la volatilidad que tiene un bono de mayor plazo o que no tenga la volatilidad de golpe que tiene una acción, pero sin lugar a dudas, si tú inviertes todos tus ahorros y todo tu trabajo y tu pensión en una cuenta de ahorros, pues básicamente no vas a lograr batir la inflación y en el largo plazo esa inversión te va a valer cerca del 50% menos que lo que esperabas obtener si hubieras batido la inflación. Entonces, un tema importante tener claro que la volatilidad es una constante, que básicamente si yo tengo muy, digamos, determinado, definido mi objetivo, mi horizonte de inversión, si yo invierto con regularidad, si yo entiendo mi entorno financiero y me empodero, digamos, de mi presente y mi futuro financiero, pues sin lugar a dudas voy a poder hacer frente a estos entornos de volatilidad dramáticos, pero bajo la premisa que la volatilidad es una constante. Este año
ha sido el coronavirus. No sabemos qué vaya a ser más adelante, pero siempre hay choques o cisnes negros que pueden afectar la dinámica de los mercados. Importantísimo que tener en el radar que no estamos solos, que los gobiernos del mundo y los bancos centrales están haciendo hasta lo imposible para suavizar el impacto negativo del coronavirus en la economía global. Incluso hasta el Banco Central de Colombia ha puesto en marcha una política de expansión cuantitativa mediante la compra de bonos de deuda privada por cerca de 10 billones de pesos y de bonos de deuda pública por cerca de 2 billones de pesos, lo que debería seguir o darle una dinámica mucho más optimista al mercado de renta fija local. Adicionalmente, aparte, digamos, de todas estas políticas monetarias expansivas y estas políticas fiscales expansivas que van a darle liquidez al mercado y que van a estar ahí cuando ya la situación económica suavice, pues en términos de disciplina, persistencia y actuación como inversionistas, pues tenemos que tener claro para qué estamos invirtiendo, cuál es nuestro horizonte de tiempo, es decir, tener una planeación financiera siempre de largo plazo siempre nos va a ayudar a hacer frente a estas situaciones tan dramáticas. Si yo ahorro de una forma automática y frecuente, pues básicamente mitigo el efecto de las volatilidades de los mercados, es decir, este es el efecto promedio, es un efecto muy poderoso. Y obviamente el efecto del interés compuesto, si yo ahorro durante mucho tiempo, pues mis intereses van a ganar nuevos intereses y así sucesivamente. Obviamente yo tengo que revisar la composición de mi portafolio para alinearlo con los objetivos de largo plazo, pero la idea es tratar de hacer que este proceso no sea tan recurrente, que no sea tan inestable, por lo menos un año, pero básicamente yo debería evitar cambiar la composición con demasiada frecuencia y particularmente lo peor que yo puedo hacer es cambiar la composición en medio de una crisis. O sea, si yo tengo claro que yo estoy ahorrando o invirtiendo para un objetivo de mediano y largo plazo y se me viene una crisis como la que estoy viviendo hoy, lo peor que puedo hacer es cambiar la composición. Lo mejor es esperar a que el chaparrón pase un poco y en ese momento mirar si mis objetivos han cambiado y si no, pues básicamente mantener el perfil de riesgo y el horizonte para así mismo como perdí, recuperar en el mismo activo y con la misma diversificación esas pérdidas que se vieron tal y como ha sucedido en cada una de las situaciones de descensos de mercados. Ahora, si yo en este momento me dedico a mirar las rentabilidades todos los días, pues ¿qué pasa? Me enloquezco. Yo la verdad, mi recomendación es no caer en esa trampa del corto plazo y estar enloquecido mirando valoraciones de mercado, más aún en esta volatilidad tan grande. Obviamente hay que mirarlas, pero pues de forma no tan sismática y pues no tomar decisiones después de estar obsesionado con estas rentabilidades tan de corto plazo. Y por supuesto, digamos que si yo invierto en el largo plazo y aprovecho megatendencias, aprovecho oportunidades o invierto en empresas que van a tener un negocio atractivo en el largo plazo, que va a estar en línea con esas megatendencias globales, pues finalmente yo voy a poder aprovechar y hacer una inversión en un activo que me pueda generar un flujo de caja a futuro bastante estable. Les agradecemos muchísimo y esperamos que esta información haya sido útil para ustedes. Nosotros seguimos recibiendo todas las preguntas y las vamos a seguir respondiendo. Entonces estamos súper atentos a todas esas nuevas, esos nuevos comentarios y a esas nuevas preguntas y dudas que vayan surgiendo en esta coyuntura y como siempre vamos a estar generando esos espacios para responderles las preguntas y para seguir conversando con ustedes, nuestros clientes, nuestra razón de ser. Muchísimas gracias y hasta la próxima.